Mi propia nieta, la niña que crié como a una hija, intentó volverme loco, no con gritos ni con violencia obvia, sino con un veneno mucho más sutil. Cada día escondían mis cosas, movían mis mapas, susurraban entre ellos sobre mi memoria frágil, todo para poder declararme senil. Su objetivo era simple: robarme el edificio histórico que alberga los secretos de toda mi vida y vendérselo a un desarrollador para construir un hotel de lujo. Pero no sabían que el secreto más grande de este lugar no estaba en mi mente, sino oculto en las páginas de un viejo libro. Un secreto que vale más que todos sus edificios de cristal y acero. Una herencia que no se puede comprar ni vender. Esta no es solo la historia de un abuelo traicionado. Es la historia de cómo usé la historia misma como un arma y de cómo un mapa antiguo se convirtió en el plano de su ruina. Quédate hasta el final para descubrir la venganza más inteligente y silenciosa que hayas escuchado. Y si crees que la sabiduría de nuestros mayores es un tesoro que debemos proteger, suscríbete ahora a nuestro canal, porque este viaje te llevará a lugares inesperados. Mi nombre es Armando Navarro, y a mis 70 años soy un hombre que vive entre fantasmas de papel y tinta. Soy cartógrafo y encuadernador, uno de los últimos de mi estirpe. Mi taller, El Compás Dorado, es un rincón mágico escondido en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Es un local antiguo, con altos techos de viga de madera y un piso de 1900, baldosas que ha sentido los pasos de 3 generaciones de mi familia. El aire aquí huele a una mezcla embriagadora de cuero viejo, papel de algodón, pegamento de almidón y el polvo de siglos. Las paredes están cubiertas de mapas antiguos, de estanterías que se doblan bajo el peso de libros que esperan ser restaurados y de las herramientas de mi oficio, cada una con una historia. Aquí crié a Valeria, mi única nieta. Sus padres, mi amada hija y su esposo, se fueron de este mundo en un accidente de coche cuando ella tenía apenas 6 años. Desde ese día, ella se convirtió en el centro de mi universo. Le enseñé a leer con viejos cuentos de piratas. Le mostré el mundo en los atlas que restauraba, y sus risas infantiles fueron la única cura para mi corazón roto. Creció entre mis libros y mis mapas, una niña brillante y curiosa. O eso creía yo. La transformación comenzó cuando conoció a Rodrigo, un hombre ambicioso, un desarrollador inmobiliario con una sonrisa de depredador y un alma tan vacía como los edificios que soñaba construir. Él no veía mi taller como un legado, veía un terreno de primera, un activo desperdiciado, y poco a poco, con susurros de una vida de lujo y viajes, fue envenenando el corazón de mi nieta. Valeria, que ahora tiene 25 años, ya no ve en mí a su abuelo, me ve como un obstáculo, el viejo guardián de una propiedad que, según Rodrigo, podría convertirlos en millonarios. La guerra que libran contra mí es silenciosa, una guerra de guerrillas, psicológica. Empezó hace unos meses. Un día no encontraba mi lupa de relojero, mi herramienta más preciada. La busqué por horas, con una creciente sensación de pánico. Al día siguiente, Valeria la encontró dentro del azucarero de la cocina. «Abuelo, te estás volviendo muy olvidadizo», me dijo, con una falsa expresión de ternura que no ocultaba el brillo triunfante de sus ojos. Una semana después, un mapa del siglo XVII que estaba restaurando para un cliente importante desapareció de mi mesa de trabajo. Lo busqué frenéticamente. Valeria y Rodrigo me ayudaron en la búsqueda, sus rostros llenos de una preocupación ensayada. «Quizás lo guardaste en otro lugar y no te acuerdas, Armando», sugirió Rodrigo, llamándome por mi nombre, un acto de falta de respeto deliberado. El mapa apareció 3 días después, en un cajón que yo ya había revisado 10 veces, con una pequeña mancha de humedad que arruinó meses de trabajo. Cada día era una nueva tortura. Mis llaves aparecían en el refrigerador. Mis citas con clientes se cancelaban misteriosamente. Rodrigo me contradecía constantemente en conversaciones triviales. «¿Estás seguro, Armando? Ayer me dijo exactamente lo contrario». Me estaban gaslighting, esa palabra moderna para una crueldad antigua. Me estaban empujando hacia el abismo de la duda, construyendo un caso, ladrillo a ladrillo,
para demostrar que mi mente ya no era confiable. El punto de quiebre, el momento en que supe que la guerra debía ser total, llegó durante una discusión sobre el futuro del edificio. Rodrigo había traído los planos de su hotel de lujo. «Mire, Armando», dijo, extendiendo los papeles sobre un mapa de la Nueva España que yo estaba restaurando. «Será una torre de cristal, moderna, exitosa, y usted tendrá una suite de por vida, con enfermeras y todas las comodidades. Solo tiene que firmar el poder notarial para que yo pueda gestionar la venta en su nombre». «Mi respuesta sigue siendo no, Rodrigo», dije con firmeza. «Este lugar es la memoria de mi familia. No se vende». Fue entonces cuando la rabia rompió la delgada capa de respeto fingido de Rodrigo. «Es un viejo egoísta», gritó, su rostro enrojecido, «aferrado a un montón de papeles viejos y podridos. Esto no es memoria, es basura, y está arruinando el futuro de su nieta». En su furia, para enfatizar su punto, hizo algo imperdonable. Agarró el mapa del siglo XVII, sobre el que había puesto sus planos, un mapa que yo había pasado 6 meses rescatando de la ruina. Y mirándome directamente a los ojos, lo rasgó por la mitad. El sonido del papel antiguo desgarrándose fue más fuerte que un disparo en el silencio de mi taller. Sentí como si me hubieran arrancado un brazo. Miré los 2 pedazos del mapa destrozado y luego los miré a ellos. Rodrigo jadeaba, sorprendido por su propia violencia. Valeria, por primera vez, tenía una expresión de verdadero horror en el rostro. No grité, no los insulté. Una calma gélida se apoderó de mí. Me levanté lentamente de mi silla. «Fuera», dije, mi voz apenas un susurro, pero cargada con el peso de una autoridad que habían olvidado que yo poseía. «Fuera de mi taller, ahora». Se fueron, tropezando con sus propias excusas y miedos. Me quedé solo, con los restos de un tesoro histórico en mis manos. La agresión no había sido contra mi cuerpo, sino contra mi alma, y en ese momento supe que ya no podía haber piedad. Supe que tenía que desenterrar mi propio tesoro, mi secreto mejor guardado, y usarlo no solo para defenderme, sino para darles una lección sobre la historia, la memoria y el verdadero poder. El verdadero valor de este lugar no reside en los ladrillos ni en el terreno, como creen esos ignorantes. Reside en un secreto que me fue confiado hace más de 30 años por mi mejor amigo y mentor, el gran explorador y artista don Mateo del Monte, un hombre que el mundo creía muerto en la selva del Amazonas, pero que vivió sus últimos años en el anonimato, aquí, entre mis libros. Antes de morir, me entregó su legado, sus diarios secretos y un último mapa maestro, dibujado a mano por él. Un mapa que revela la ubicación de una biblioteca perdida de los aztecas, un tesoro de códices y artefactos que él encontró y decidió mantener oculto para protegerlo de la codicia del mundo moderno. Y ese mapa, el documento histórico quizás más importante de México, no está en una caja fuerte. Está aquí, en este taller, oculto a simple vista. Esa noche, después de que se fueron, con el corazón todavía sangrando por la profanación del mapa, fui a la estantería más alta y polvorienta. Tomé un volumen gastado, una edición común y sin valor aparente de Don Quijote de la Mancha. Con manos expertas, abrí la encuadernación trasera. Allí, cosido entre el cartón y el cuero, descansaba el mapa de don Mateo. Lo extendí sobre mi mesa de trabajo. Era una obra de arte, una promesa, un arma. Ellos habían roto un pedazo de historia. Yo estaba a punto de usar la historia misma para romperlos a ellos. El guardián de los mapas estaba listo para trazar el curso de su propia justicia. La noche después de la profanación fue la más larga y silenciosa de mi vida. Me quedé en mi taller con los 2 pedazos del mapa del siglo XVII sobre mi mesa de trabajo. No intenté repararlo. Era imposible. La herida era demasiado profunda. La cicatriz sería un recordatorio perpetuo de la traición. Contemplé esas 2 mitades como si fueran los 2 pedazos de mi corazón, la parte que amaba incondicionalmente a mi nieta y la parte que ahora entendía que debía protegerse de ella. La tristeza de las noches anteriores, una niebla densa y paralizante, se había disipado. En su lugar había una claridad gélida, una lucidez nacida del dolor más agudo.
El amor no había muerto, pero se había puesto una armadura. Ya no se trataba de aguantar, de resistir, se trataba de contraatacar. A la mañana siguiente comencé mi nueva rutina. Para ellos, yo era un hombre derrotado. Me movía por la casa con una lentitud exagerada. Dejé de protestar. Cuando Sofía trajo a casa unas muestras de mármol para el supuesto nuevo lobby del hotel, yo simplemente asentí. Cuando Javier hablaba por teléfono en voz alta sobre cerrar el trato del edificio, yo fingía no escuchar, perdido en la lectura de un libro. Ya casi lo tenemos. Le escuché susurrar a Rodrigo una noche creyendo que yo dormía. Está quebrado. Un par de semanas más y firmará lo que sea. Dejé que su arrogancia creciera. Dejé que se emborracharan con su inminente victoria. Mientras más alto subieran en su castillo de naipes, más espectacular sería la caída. Y mientras ellos planeaban la venta de mi taller, yo, en silencio, planeaba la salvación de un tesoro nacional. Mi primer movimiento no fue local. Sabía que necesitaba a alguien fuera del alcance de la red de influencias de Rodrigo. A través de mis contactos como encuadernador de libros raros, conocía la reputación de la licenciada Isabela Torres, una de las abogadas más respetadas de México en materia de patrimonio, cultural y derecho de autor. Era conocida en el medio como La Guardiana, una mujer que había ganado batallas legales contra corporaciones internacionales y gobiernos para proteger el arte y la historia. Era exactamente la aliada que necesitaba. Con la excusa de visitar a un viejo amigo enfermo, tomé un taxi a sus oficinas en Santa Fe, un distrito de rascacielos de cristal que parecía un mundo ajeno a mis calles empedradas de Coyoacán. Su despacho no era ostentoso, pero sí imponente. Paredes, cubiertas de arte colonial y una biblioteca legal que haría palidecer a la de cualquier universidad. La licenciada Torres era una mujer de mi edad, con el cabello plateado recogido en un moño severo y una mirada que analizaba sin juzgar. Le conté mi historia. No empecé por la traición familiar, sino por el legado. Puse sobre su mesa de caoba pulida los diarios secretos de mi mentor, el explorador Don Mateo del Monte. Ella los examinó con guantes de algodón, sus ojos expertos recorriendo las páginas amarillentas. «Esto es extraordinario, don Armando», dijo, su voz llena de un asombro genuino. Se creía que estos diarios se habían perdido para siempre. «No están perdidos», le dije. «Están en peligro, y para protegerlos necesito primero protegerme a mí». Fue entonces cuando le conté la historia completa. Mi nieta, su prometido, el gaslighting, la deuda, el plan para declararme incompetente. Y finalmente, saqué de una carpeta los 2 pedazos del mapa del siglo XVII que Rodrigo había roto. Los puse sobre la mesa junto a los diarios. Su rostro se endureció. La académica se transformó en guerrera. «Esto», dijo señalando el mapa roto, «no es solo un acto de vandalismo, es la prueba de su barbarie, y la usaremos en su contra». Luego le revelé mi secreto final, el mapa maestro de don Mateo. «Tienen un plan para declararme loco y vender este edificio», le expliqué. «Pero no saben que el verdadero valor de este lugar no está en sus muros, sino escondido en uno de sus libros». Pasamos las siguientes 4 horas diseñando la contraofensiva. Era una estrategia legal brillante, con la complejidad de un mecanismo de relojería. No nos limitaríamos a defendernos. Íbamos a construir un evento de tal magnitud que la pequeña y sucia conspiración de mi nieta se vería aplastada por su propio peso. El plan tenía 3 fases. La primera, la autenticación. La licenciada Torres me puso en contacto con el doctor Elías Reyes, una eminencia en historia prehispánica de la UNAM y uno de los pocos académicos que conocía la obra de don Mateo del Monte. La reunión fue secreta. En su cubículo de la universidad, un laberinto de libros apilados y artefactos antiguos. Cuando le mostré los diarios y el mapa maestro, el doctor Reyes se quedó sin aliento. Pasó horas examinándolos, comparando la caligrafía, analizando la tinta, descifrando los símbolos cartográficos. «Don Armando», dijo finalmente, quitándose los lentes con manos temblorosas, «esto no es un mapa, es el eslabón perdido de nuestra historia». La ubicación de la biblioteca de Nezahualcóyotl se creía una leyenda. Si esto es real,
Es el descubrimiento arqueológico más importante de este siglo, para México y para el mundo. La segunda fase era la protección. Siguiendo el consejo de la licenciada Torres, creamos el Fideicomiso Cultural Mateo del Monte. En él transferí la propiedad del edificio de Coyoacán, mi taller, mi biblioteca personal y, lo más importante, el mapa maestro y los diarios. El fideicomiso tendría un solo propósito: asegurar que este legado fuera donado a la nación bajo la custodia de la UNAM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INEH, para su estudio y preservación. Yo sería el presidente vitalicio del consejo. Mi nieta Valeria fue explícitamente excluida. La tercera fase era el ataque. No sería en un juzgado privado, sería público. Decidimos organizar una rueda de prensa en el auditorio principal de la UNAM. Anunciaríamos al mundo el descubrimiento del legado perdido de don Mateo del Monte y la creación del fideicomiso para protegerlo. La fecha se fijó para dentro de 6 semanas, justo un día antes de que expirara el plazo de los inversionistas de Rodrigo. Mientras esta maquinaria monumental se movía en las altas esferas de la academia y la ley en mi casa, la pequeña tiranía de mis nietos se volvía más desesperada. Rodrigo, al ver que su plazo se acercaba, se volvió más agresivo, dejó de lado las sutilezas. «Se acabó el tiempo, Armando», me dijo, una noche interrumpiéndome mientras cenaba. «Mañana viene un notario con los papeles del poder notarial. O firmas, o el lunes iniciamos el proceso de interdicción. Ya tenemos el informe del médico. No tienes escapatoria». Yo lo miré, masticando mi bocado lentamente. «Está bien, Rodrigo», dije con un suspiro de falsa resignación. «Hablemos mañana». Habían confundido mi silencio con miedo, mi paciencia con senilidad. Estaban a punto de descorchar el champagne, sin saber que yo, desde mi humilde taller, estaba a punto de provocar un terremoto cultural y legal que se escucharía en todo el país. La trampa estaba lista. La carnada era su propia codicia, y ellos estaban a punto de morderla con todas sus fuerzas. El plan de Armando es más grande y brillante de lo que nadie podría haber imaginado. No es una venganza, es un acto de preservación histórica que casualmente aniquilará los planes de sus nietos. Si estás disfrutando de esta partida de ajedrez magistral, suscríbete al canal para no perderte la humillación pública que se avecina. ¿Qué crees que harán Valeria y Rodrigo cuando se enteren? La mañana del día señalado llegó con una luz clara y nítida, como si el cielo de la Ciudad de México se hubiera lavado la cara para la ocasión. Me desperté antes del alba, no por los nervios, sino por una sensación de finalidad. Era el día en que la historia de mi vida y la de mi mentor dejaría de ser un secreto susurrado en la penumbra de mi taller para convertirse en un titular nacional. Me vestí con un cuidado que no había tenido en años. Mi mejor traje de lino, una camisa blanca almidonada y los zapatos que usé el día de mi boda con mi amada hija, la madre de Valeria. Era un acto de respeto, no por mis enemigos, sino por la memoria que estaba a punto de honrar. A las 8 de la mañana el teléfono sonó. Era Rodrigo. Su voz era una mezcla de impaciencia y triunfo mal disimulado. «¿Listo, Armando? El notario y nuestro abogado estarán en el taller a las 10. Espero que no nos hagas perder el tiempo». «Hubo un pequeño cambio de planes, Rodrigo», respondí con una calma que lo desconcertó. «Mi abogada insiste en que una firma de esta naturaleza se haga en un terreno neutral. Por formalidad, nos veremos en su despacho a las 11 en punto». Le di la dirección de las oficinas de la licenciada Torres en Santa Fe. Hubo una pausa. Podía sentir su desconfianza luchando contra su arrogancia. La arrogancia ganó. «Como quieras, viejo», dijo. «A las 11, entonces, pero que sea la última de tus condiciones». Colgó. No sabía que efectivamente sería la última. Mientras ellos se preparaban para lo que creían sería la firma de su victoria, yo me dirigí en un taxi hacia el sur de la ciudad, hacia el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, el corazón cultural e intelectual de mi país, el auditorio del antiguo Palacio de la Inquisición, ahora Palacio de la Escuela de Medicina, estaba lleno a rebosar. Había periodistas de los principales diarios nacionales e internacionales, cámaras de televisión, académicos de renombre, historiadores, antropólogos
y hasta la secretaria de Cultura del gobierno. La expectación era palpable. Se había convocado a la prensa para un anuncio de importancia histórica nacional, pero nadie sabía exactamente de qué se trataba. Me senté en la primera fila, junto al doctor Elías Reyes y la licenciada Torres. Para el resto del mundo, yo era solo un anciano anónimo, quizás un pariente lejano de los ponentes, y eso era perfecto. La ceremonia comenzó. El rector de la UNAM dio un discurso sobre la importancia de preservar el patrimonio histórico. Luego, el doctor Reyes subió al podio. Su voz, usualmente tan académica y serena, vibraba de emoción. Habló durante 20 minutos sobre la leyenda de Don Mateo del Monte, el gran explorador perdido, y sobre el mito de la biblioteca perdida de Nezahualcóyotl. Creó una atmósfera de misterio y anticipación digna de un maestro narrador. Durante décadas, concluyó el doctor Reyes, creímos que los secretos de Don Mateo se habían perdido para siempre. Hoy, damas y caballeros, la historia cambia. Hoy, tenemos el honor de anunciar que su legado no solo ha sido encontrado, sino preservado. Y todo gracias a un hombre, su más fiel amigo, su único aprendiz, el guardián de su memoria durante más de 30 años. Un hombre que, hasta hoy, ha vivido en el anonimato. Tengo el inmenso honor de llamar a este escenario al maestro encuadernador y cartógrafo, don Armando Navarro. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Todas las miradas se clavaron en mí. Me levanté lentamente y caminé hacia el podio. Cada paso era firme. El anciano tembloroso que mi nieta veía en casa había desaparecido. Frente a mí no veía un público, veía la mirada de la historia. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una fría sala de juntas de un rascacielos en Santa Fe, se desarrollaba el segundo acto de mi obra. Valeria y Rodrigo llegaron al despacho de la licenciada Torres a las 11 en punto, rebosantes de una confianza mal disimulada. Una joven asistente los hizo pasar a la sala de reuniones principal y les ofreció café, y luego los hizo esperar. Cada minuto que pasaba, su impaciencia crecía. «¿Dónde está tu abuelo?», le preguntó Rodrigo a Valeria mirando su reloj de oro. «¿Y dónde está su supuesta abogada?». A las 11:20, la licenciada Torres entró en la sala. No traía ningún documento para firmar. Se sentó frente a ellos y con un control remoto encendió una enorme pantalla en la pared. «El señor Navarro se ha retrasado un poco», dijo con una sonrisa enigmática, «pero me ha pedido que se aseguren de no perderse este evento. Está en vivo». En la pantalla apareció la imagen del auditorio de la UNAM. Vieron al doctor Reyes en el podio, escucharon su discurso, y entonces vieron con una incredulidad que se transformó en horror cómo su abuelo, el hombre que estaban a punto de declarar senil, era llamado al escenario como un héroe. Mi discurso no fue largo, pero cada palabra llevaba el peso de 30 años de silencio. «Gracias, doctor Reyes, rector, damas y caballeros», comencé, mi voz clara y fuerte. «No soy un hombre de discursos, soy un hombre de taller, de silencio, de trabajo. Durante 30 años he tenido el honor de ser el custodio de la memoria de un gran hombre, don Mateo del Monte. Él no me pidió que guardara un tesoro, me pidió que guardara una responsabilidad. Conté brevemente mi amistad con él, nuestro amor compartido por la historia. Y entonces llegó el momento. Hoy cumplo mi promesa. En nombre de don Mateo y en memoria de mi familia, anuncio la creación del Fideicomiso Cultural Mateo del Monte. Este fideicomiso será el nuevo guardián de sus diarios y de su obra maestra, el mapa que revela la ubicación de uno de los tesoros culturales más importantes de nuestra nación. Hice una seña, y en la gran pantalla detrás de mí apareció una imagen en alta definición del mapa maestro. Un jadeo colectivo recorrió la sala. «Este fideicomiso», continué, «será administrado por un consejo formado por la UNAM y el INAH, y para asegurar su futuro a perpetuidad, he decidido donar al fideicomiso la totalidad de mi patrimonio personal, el edificio histórico en Coyoacán que ha albergado este secreto por décadas, mi taller, mi biblioteca y todos mis recursos, el legado de un explorador y el trabajo de un artesano, unidos para servir a México». En la sala de juntas de Santa Fe,
Valeria se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en la pantalla. Rodrigo estaba pálido como el papel, su mandíbula apretada con una fuerza que parecía a punto de romperla. Habían sido derrotados, no en una pelea familiar, no en un juzgado privado, sino en una transmisión en vivo, frente a toda la nación. Su pequeña y sucia conspiración había sido aniquilada por un acto de patriotismo y grandeza. Mientras el auditorio se ponía de pie y estallaba en un aplauso atronador, la licenciada Torres apagó la pantalla. El silencio en la sala de juntas era ahora una tumba. Como pueden ver, dijo con una calma cortante, el patrimonio del señor Navarro ya tiene un destino, uno que no los incluye a ustedes. Se levantó y deslizó sobre la mesa una carpeta. Esto, sin embargo, sí es para ustedes. Es una orden de restricción y una notificación de que cualquier intento de impugnar el fideicomiso o la capacidad mental de mi cliente será respondido con una demanda por abuso, coacción y daño moral, usando como prueba, entre otras cosas, un mapa del siglo XVII que ustedes destruyeron. Tienen 24 horas para desalojar el apartamento del señor Navarro. La reunión ha terminado. Salí del escenario entre flashes de cámaras y felicitaciones. La secretaria de Cultura me abrazó. El rector me estrechó la mano. Pero yo solo buscaba la salida, el aire fresco, el silencio. Al salir del palacio, la luz del sol me golpeó el rostro. No sentía el peso de la victoria, sino la levedad de la liberación. Había salvado el legado, sí, pero, sobre todo, me había salvado a mí mismo. La justicia, a veces, no es un acto privado, sino un evento histórico que resuena para todos. La jugada maestra de Armando ha sido ejecutada a la perfección. Si te emocionó este clímax de astucia y honor, comparte esta historia y cuéntanos en los comentarios qué sentiste al ver a los villanos recibir su merecido en la pantalla grande. El viaje de regreso de la universidad a Coyoacán fue un trayecto a través de un silencio denso, pero ya no era un silencio de tensión, sino de serenidad. A mi lado, la licenciada Torres me miraba de vez en cuando con una sonrisa de profundo respeto. Yo miraba por la ventana las calles de mi ciudad, pero las veía con otros ojos. El peso que había cargado en mis hombros por meses, el miedo a ser borrado se había evaporado, dejando en su lugar una levedad que casi me hacía flotar. Al llegar a la puerta de mi taller, la encontré tal como la había dejado, pero al entrar, la atmósfera era distinta. Era, por primera vez en mucho tiempo, inequívocamente mía. El aire olía a cuero y a papel, pero también olía a victoria y a libertad. Las siguientes 24 horas fueron el epílogo patético de su ópera de arrogancia. Desde la quietud de mi taller, escuché el estruendo de su mundo derrumbándose en el piso de arriba. Escuché los portazos, el ruido de objetos siendo lanzados contra las paredes y sus voces, ya sin cuidado de ser escuchadas, lanzándose dagas de recriminación. «Tú y tus planes geniales», gritaba Valeria, su voz rota por la histeria. «Lo tenemos controlado», decías. «Mira dónde estamos. Somos el hazmerreír de toda la ciudad». «¿Y qué querías que hiciera?», respondía Rodrigo, su voz despojada de toda su falsa confianza. «Era tu abuelo. Tú debiste convencerlo. Tú me metiste en esto con tus deudas y tus sueños de grandeza». No sentí placer al escucharlos. Sentí una tristeza profunda, la tristeza de un médico que observa una enfermedad que ha hecho metástasis. Su codicia era un cáncer que finalmente los estaba consumiendo a ambos. Al día siguiente, un camión de mudanzas tan humilde como sus nuevas circunstancias se estacionó frente a la casa. Los vi acarrear sus pertenencias, no como tesoros, sino como los restos de un naufragio. Sus muebles de diseño parecían una burla en la calle empedrada. La gente del barrio observaba desde sus ventanas, en un silencio que era más elocuente que cualquier palabra. Cuando terminaron, Valeria pasó por la ventana del taller. Se detuvo por un instante. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal. En su mirada ya no había odio, solo un vacío desolado y una humillación tan profunda que me hizo apartar la vista. Fue la última vez que la vi. Se subieron a su coche y desaparecieron de mi vida, dejando tras de sí solo el silencio. Las semanas que siguieron fueron de una calma casi irreal. Me dediqué a purificar mi hogar. Regalé los pocos muebles que dejaron, cambié las sábanas,
Abrí las ventanas para que el aire fresco de Coyoacán se llevara los últimos vestigios de su presencia. El taller volvió a ser mi santuario, un lugar de creación y paz. La licenciada Torres me visitó un mes después, no como abogada, sino como amiga. Me trajo noticias del mundo exterior, un mundo del que yo me había desconectado voluntariamente. El efecto dominó fue devastador para ellos, Armando, me contó mientras tomábamos un café. Rodrigo está acabado. La noticia de la rueda de prensa y la creación del fideicomiso lo pintó no como un desarrollador astuto, sino como un villano de opereta que intentó estafar a su propio abuelo. Sus inversionistas lo abandonaron y ahora enfrenta múltiples demandas por fraude. Perdió su empresa, su reputación, todo. ¿Y Valeria?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Se ha desvanecido, respondió ella con suavidad. Su círculo social, construido sobre la promesa de una herencia que nunca existió, le dio la espalda. Su compromiso con Rodrigo se rompió, por supuesto. Nadie ha sabido de ella en semanas. Escuché todo como si me hablaran de personajes de una novela. Su destino, aunque trágico, ya no me pertenecía. Mi justicia no había sido la venganza, había sido simplemente quitar mi vida de la ecuación y dejar que la gravedad de sus propias acciones los atrajera hacia el fondo. Pasó casi un año de trabajo, de paz, de reconstrucción. El Fideicomiso Cultural Mateo del Monte comenzó a tomar forma, con la UNAM y el INAH organizando el equipo para la futura expedición que el mapa haría posible. Mi taller se llenó de vida. Acepté a 2 jóvenes aprendices con un talento excepcional. Creí que el capítulo de mi nieta estaba cerrado para siempre. Pero una tarde de otoño, mientras le enseñaba a uno de mis aprendices la técnica del cosido con nervio de buey, la campanilla de la puerta sonó. Era ella. Era una Valeria que apenas reconocí. Se había cortado el cabello, ya no usaba ropa de marca, y en su rostro había una delgadez y una serenidad que nunca antes le había visto. La arrogancia había sido reemplazada por una humildad que parecía sincera. «Abuelo», dijo, y la palabra sonó extraña, como un idioma que había olvidado. Le pedí a mi aprendiz que nos dejara solos. «No vengo a pedirte nada», dijo rápidamente, como si quisiera dejar eso claro desde el principio. «Ni dinero ni perdón, no lo merezco, solo vengo a contarte algo». La invité a sentarse. Me contó su historia del último año, la humillación, la soledad, el tener que empezar de cero en un trabajo de oficina anónimo. Me contó cómo en la miseria se había dado cuenta de que su vida entera había sido una carrera por conseguir cosas, no por ser alguien. «Rodrigo me enseñó a valorar el dinero», dijo, con una tristeza genuina. «Pero tú, abuelo, siempre intentaste enseñarme a valorar la historia, el trabajo, el honor, y yo no quise escuchar. Estaba sorda, ciega». Lloró. Un llanto silencioso, sin el dramatismo de antes. Eran las lágrimas de un arrepentimiento real. «Solo quiero que sepas», dijo, secándose las lágrimas, «que estoy intentando construir algo mío, con mis propias manos, como tú siempre dijiste». No supe qué decir. El padre, el abuelo dentro de mí, quería abrazarla, pero el guardián, el hombre que había sido herido, mantenía una distancia cautelosa. Me levanté, fui a una de las estanterías y tomé un libro. Era un volumen modesto, encuadernado en piel simple. Era el primer libro que su madre, mi hija, había leído por sí sola. Se lo extendí. «Tu madre amaba las historias», le dije. «Quizás es hora de que empieces a escribir la tuya, una nueva, una mejor». Ella tomó el libro con manos temblorosas. «Gracias, abuelo», susurró, y se fue. No hubo una reconciliación de película. No hubo un abrazo final, pero mientras la veía alejarse, sentí que una puerta que había estado cerrada con cerrojos de dolor y rencor se había abierto una pequeña rendija. Quizás la redención, como la restauración de un libro antiguo, es un proceso lento que requiere paciencia y se hace página por página. Una nieta arrepentida, un abuelo que ofrece un camino en lugar de un perdón fácil. ¿Es este el comienzo de una verdadera sanación? Hay traiciones que, aunque no se olviden, pueden dar paso a un nuevo tipo de relación.
Déjanos tu opinión en los comentarios sobre este momento de dolorosa esperanza. Han pasado 5 años desde la visita de Valeria. 5 años en los que el tiempo ha demostrado ser el más sabio de los cartógrafos, trazando nuevos mapas sobre los territorios devastados del pasado. El Fideicomiso Cultural Mateo del Monte es ahora una institución próspera y respetada. La expedición, guiada por el mapa maestro y un equipo de los mejores arqueólogos de Lina, realizó un descubrimiento que cambió los libros de historia. Encontraron los códices, no en una biblioteca, sino ingeniosamente escondidos en una serie de cámaras secretas dentro de una pirámide poco explorada. El legado de mi mentor, don Mateo, fue asegurado para la nación. Mi nombre, como su custodio, quedó ligado para siempre a ese acto. Mi taller, el Compás Dorado, se ha convertido en un centro de aprendizaje de renombre. Ya no trabajo solo. 2 de mis primeros aprendices son ahora maestros por derecho propio, y juntos enseñamos a una nueva generación el arte de la encuadernación y la restauración. La tienda es un lugar vibrante, lleno de las voces de jóvenes apasionados. Mi vida, antes solitaria, ahora está llena de discípulos, colegas y amigos. He construido, sin buscarla, una nueva familia, una unida por el amor al papel, a la tinta y a la historia. De Rodrigo no he vuelto a saber nada. Se desvaneció, un fantasma consumido por su propia ambición. Valeria me escribe de vez en cuando. Se mudó a Oaxaca. Con el poco dinero que tenía, fundó una pequeña biblioteca móvil que lleva libros a las comunidades rurales más apartadas. Me envía fotos de los niños leyendo, sus rostros iluminados por historias nuevas. No se ha hecho rica, no es famosa, pero en sus cartas percibo una paz que nunca antes tuvo. Está escribiendo su propia historia, como le sugerí, y es una buena historia. Nuestra relación es distante, tejida con cartas y un respeto silencioso. No es la relación que soñé para nosotros, pero es una relación real, honesta, construida sobre las ruinas del pasado. Esta noche el taller está en calma. La luna llena ilumina los mapas en las paredes, convirtiéndolos en paisajes de plata. Estoy sentado en mi mesa de trabajo, no restaurando, sino creando. Estoy encuadernando mi propio diario, el de estos últimos años. En la cubierta de cuero he grabado un pequeño compás. Pienso en los mapas. Pienso en cómo mi vida ha sido un viaje a través de territorios inexplorados. La traición fue mi selva amazónica, un lugar oscuro y peligroso. La justicia fue mi cordillera de los Andes, una escalada ardua, pero con una vista clara desde la cima. Y la paz, esta paz que siento ahora, es mi océano Pacífico, vasto, profundo y sereno. El verdadero tesoro de don Mateo no era un conjunto de códices, sino la sabiduría de saber que algunas cosas son demasiado valiosas para tener un dueño. Deben pertenecer a todos. Y mi verdadero legado no es este taller, ni el dinero, ni el fideicomiso. Es la lección que aprendí y que ahora enseño cada día, que el trabajo más importante de un artesano no es reparar objetos, sino repararse a sí mismo. Tomo mi pluma. En la última página de mi diario, escribo una sola frase. El mapa más importante no es el que te muestra a dónde ir, sino el que te recuerda quién eres. Cierro el libro. El guardián de los mapas, finalmente, ha encontrado su propio norte, y así, la historia de Armando, el guardián de los mapas, nos enseña que incluso después de la traición más dolorosa, es posible trazar un nuevo rumbo hacia la paz y el propósito. Si esta jornada de resiliencia y sabiduría te ha inspirado, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte más historias que, como esta, nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos has escuchado hoy? Tu apoyo es el mapa que guía nuestro camino. Gracias por acompañarnos hasta el final.